Gracias. Bueno, pues antes que nada, buenas noches a todos. Un placer, como siempre, estar en nuestras sesiones de la sociedad. Y como ya comentó el doctor Fernando Ruiz Martínez, bueno, pues vamos a ver un tema que tiene que ver con las heridas por proyectil de arma de fuego en columna. Cabe señalar que, bueno, pues se ha convertido en un problema. Yo creo que poco a poco todos lo hemos visto, tanto en las noticias como en nuestra práctica diaria. Cada vez se ven lesiones más frecuentes por lesiones por proyectil de arma de fuego, desafortunadamente, y que bueno, pues vamos a analizar un poco esa parte, que es lo que vamos a ver durante la charla. En ese sentido, me gustaría mostrarles un poco acerca de las epidemiología que tenemos en el hospital. Vamos a ver bueno, lo que hemos tenido en los últimos 4 años. Como ven, las lesiones por proyectil de arma de fuego, yo creo que todavía hace 7, 8 años era muy raro que viéramos este tipo de pacientes en el hospital. Es decir, no es que no se vieran, pero eran pocos, o sea, llegábamos a ver 2 o 3 casos en todo un año, a pasar a prácticamente ver a veces en algunas ocasiones hasta pacientes por semana, ¿no? Que era demasiado. Entonces, por ejemplo, en el año 2019, de un total de 303 pacientes que atendimos nosotros, vimos un total de 16 pacientes con este tipo de lesiones. En el año 20, el año de la pandemia, un año atípico donde, pues, básicamente todo, dada la reconversión del hospital, pues sí aumentaron mucho las patologías traumáticas en columna, pero sin embargo, las lesiones a nivel de columna por proyectil de arma de fuego realmente se vieron no muy afectadas, vimos un total de 14 pacientes. Para el año 2021, pues prácticamente nos mantuvimos igual, de hecho fue de estos últimos años el año en que menos pacientes vimos, y ya para el año 2022, bueno, pues igual nos mantuvimos más o menos con la misma proporción. Pero bueno, una de las preguntas importantes que todos nos podemos hacer, bueno, ¿qué hacemos ante una lesión de este tipo? Y bueno, para esto pues tendríamos que analizar primero que necesitamos ver, hacer una valoración, un manejo inicial, podemos basarnos en lo que es el ATLS, naturalmente pues obviamente evaluar tal cual lo dice el ATLS y darle prioridad a las patologías que ponen en peligro la vida. Una vez que hacemos ese análisis, evaluar el estado neurológico del paciente y ya, entonces sí, cuando nos enfrentamos a una patología que tiene que ver con heridas o proyectil de arma de fuego, determinar, por ejemplo, el número de proyectiles que impactaron al paciente, cuáles son los orificios de entrada, salida y el trayecto que estos siguieron. Naturalmente, aquí vamos a empezar a realizar estudios paraclínicos como son radiografías y más importantemente estudios tomográficos. Muy rara vez pedimos estudios como la resonancia magnética, realmente tiene poca utilidad y como van a ver en el resto de la presentación, pues realmente se utiliza en general poco. Y bueno, pues obviamente ver lesiones asociadas. Muchos de estos pacientes, como vamos a ver, el impacto principal es a nivel de la caja torácica, por lo tanto, pues hay estructuras importantes como los pulmones y hemotórax que obviamente se le van a dar prioridad para su atención. Hablando un poco de la balística, pues vamos a ver que la balística es la rama de la física que estudia el comportamiento y los efectos mecánicos producidos por los proyectiles, en este caso, pues obviamente proyectiles de arma de fuego. Y la balística de efectos o balística terminal tiene que ver ya con las lesiones que éstas producen. Tal manera que un proyectil resulta ser cualquier cuerpo extraño proyectado a través del espacio. Y tenemos entonces los primarios, que son todas las municiones que tienen que ver con las armas de fuego, y secundarios, externos, internos, como pueden ser los fragmentos óseos o incluso la ropa y otros elementos que pueden contaminar una herida. En ese sentido, podemos clasificar este tipo de lesiones de forma clínica dependiendo la velocidad del proyectil, de tal suerte que todos los proyectiles de baja velocidad tienen un promedio de 305 metros por segundo. Cabe señalar que ese es el grueso de las lesiones que van a producir este tipo de proyectiles, o que más comúnmente nosotros vemos en hospitales civiles.
Obviamente lo comento porque pues, cambiará probablemente en hospitales que atienden población militar o que se dedica a la atención de seguridad, ¿no? Los proyectiles de mediana velocidad, que estarían entonces entre 5 y 610 metros por segundo, los de alta velocidad de más de 610 metros por segundo, más precisamente ya de uso exclusivo del ejército, como los fusiles, etcétera, y las armas de proyectiles múltiples como las escopetas. Pero bueno, tendríamos que definir un poco qué es la estabilidad que tiene este tipo de proyectiles. Entonces, la estabilidad de un proyectil en vuelo está determinada por una serie de factores, principalmente rotacionales, porque es la fuerza centrífuga con la que sale un proyectil y que proyecta durante su trayectoria. Estos movimientos se les conocen como de precesión, ya o túmbolo, también conocidos como cabeceo, y la nutación, que vamos a ver brevemente de qué va. Este movimiento de precesión, como es el que ven ustedes en la imagen de la izquierda, es la rotación del proyectil alrededor de su masa y la nutación es el movimiento circular de la punta del proyectil a lo largo del eje de su trayectoria. En cambio, el cabeceo, que vendría siendo esta especie de bamboleo o cabeceo que produce el proyectil, que vamos a ver que es uno de los factores que pueden producir mucho daño ya dentro del cuerpo. El proyectil puede presentar este tipo de movimientos, como les decía, arriba y hacia abajo, con una especie de cabeceo, y luego producen un efecto de rodamiento, que es el cambio en el centro de gravedad del proyectil o tumbo, que es finalmente lo que va produciendo el daño. Y precisamente hablando un poco de esto, bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo de lesión de un proyectil de arma de fuego? Pues sería precisamente el trauma directo, obviamente causando una contusión en los tejidos, una disrupción de los tejidos y un efecto de quemadura. Como vemos en esta radiografía, en esta imagen, perdón, esta producen dos especies de cavidades, ¿no? La que es una cavidad temporal, que es en el momento que el proyectil impacta el cuerpo, produciendo, esta dura solamente algunos milisegundos y esta, una vez que empieza a cambiar la posición del proyectil dentro del cuerpo, empieza entonces una cavitación, que puede ser hasta de 20 veces el calibre del proyectil. Esto estudiado en individuos en los cuales los impactos ocurrieron entre 250 y 500 metros, en la mayoría de los fusiles, sobre todo fusiles de alto impacto. Pero bueno, entonces se producen también lesiones indirectas, es decir, la cavitación que ya comentaba yo es esta especie de elongación radial de los tejidos sobre las paredes durante el trayecto del proyectil y entonces también producen una onda de choque, que es la presión de una sonda sónica que precede precisamente al proyectil, como lo vemos en esta imagen. Es una onda que ya va a producir un daño a los tejidos aunque el proyectil aún todavía no llega. Y es este conjunto de elementos lo que finalmente empiezan a dañar los tejidos. Obviamente a nivel de la columna, pues mayormente, ¿no? Entonces, estos factores que producen o que modifican este diferente tipo de lesiones en los patrones de herida van a producir una deformación, rodamiento y finalmente fragmentación, sobre todo cuando ya impactan una superficie que ofrece resistencia, que en este caso sería el hueso, que finalmente hace que los proyectiles se puedan fragmentar. Ahora, bueno, ¿cuáles son los criterios quirúrgicos en estos casos? Bueno, específicamente vamos a hablar acerca de cuando un paciente tiene una lesión de este tipo y produce una lesión medular que es progresiva, es decir, un deterioro progresivo y o repentina, puede ser una indicación de un tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es el otro caso? Bueno, cuando hay datos de una inestabilidad en columna, es decir, cualquier efecto que produce el proyectil que le va a dar o que va a alterar la estabilidad de la columna y va a romper la, digamos, homeostasis, es lo que puede indicar también un tratamiento quirúrgico. Cuando una ojiva está dentro del conducto medular por el riesgo de intoxicación por metales, principalmente plomo,
y las fístulas de líquido cefalorraquídeo, que bueno, este tipo de indicaciones podrían ser hasta cierto punto relativas. En lo personal, he de decirles que, bueno, sé que existe la intoxicación por plomo, sé que puede producirse, sin embargo, la verdad es que no me ha tocado ver realmente que un paciente presente una intoxicación por plomo, y lo que sí me ha tocado ver es pacientes con años ya de un proyectil dentro del canal medular, tanto de forma privada como en el hospital, que realmente más allá de la propia lesión medular, jamás tuvieron una intoxicación. Pero bueno, cuando tenemos una lesión estable, que en este ejemplo que ven ustedes en la imagen, donde tenemos un proyectil que dañó una faceta articular básicamente, no produjo mayor daño, y que finalmente sí, el proyectil está alojado dentro del paciente, pero no está produciendo ningún otro daño. Realmente a nivel de la columna podemos considerar que es una lesión estable, y por lo tanto de forma estricta no requeriría de tratamiento quirúrgico. Ahora, hablando un poco acerca de, bueno, ¿qué más hay que hacerle al paciente? Sabemos que en muchos centros son muy dados al manejo de esteroides, más cuando todavía hoy día hablamos de que hay un paciente con choque medular, trauma medular o raquimedular. Bueno, pues siguen poniendo esteroides, a veces más indicados, a veces mal dosificados. Pero aquí lo que me interesa es comentarles que específicamente en las lesiones por proyectil de arma de fuego prácticamente están contraindicados y no los utilizamos. Ahora, ¿cuándo sí está indicada realmente una cirugía? Bueno, ya los decía yo, en situaciones de inestabilidad. Entonces, ¿qué hay escrito? Bueno, una laminectomía descompresiva no mejora la función neurológica realmente. Es decir, como ya comenté, los mecanismos de lesión dentro de la columna y específicamente a la médula, siendo un tejido tan delicado, imagínense todas las fuerzas que producen un impacto medular. Por eso es que per se una laminectomía descompresiva no va a mejorar la función, porque el daño medular ya está hecho y establecido. Puede ser útil en pacientes con una lesión incompleta entre las 24 y 48 horas, y aquí agregaría, también depende mucho de la localización de la lesión propiamente. Nosotros hemos, por ejemplo, retirado proyectiles de arma de fuego, por ejemplo, por abajo del S2, es decir, donde ya tenemos solamente raíces nerviosas, y por algún efecto solamente ocupativo o compresivo del proyectil específicamente, esos pacientes sí pueden llegar o beneficiarse obviamente de retirar el proyectil. Algunos manifiestan solamente una radiculopatía intensa por el efecto compresivo que produce el proyectil. Entonces, en ese sentido, en esos casos, sí puede estar indicada una cirugía, incluso más allá de las 48 horas. Y como ya comentaba, pues estabilizar cuando una columna es inestable. Un ejemplo que tenemos en el hospital, y vamos a comentar algunos casos, una paciente femenino de 8 años con lesión medular a nivel de T8, como ven ustedes en las imágenes en las imágenes radiográficas. Les comento brevemente este caso. Este caso es una niña que estaba con su mamá justo en Día de Reyes. Ellas son de Tepito. Desafortunadamente, pues ella que estaba vendiendo con su mamá y en ese tianguis, llegaron a asesinar a un tipo que pues estaba en un puesto aledaño. En la balacera, pues ella recibe una bala perdida. Eh, Finalmente esa bala tuvo un trayecto tangencial, sí provocó daño medular en la paciente, fue atendida de forma privada en un hospital, donde fue atendida por un médico neurocirujano, quien precisamente pues hizo una laminectomía descompresiva. La paciente pues no tuvo obviamente ninguna mejoría, tenía todavía un hemotórax residual que no fue manejado, y pues como ya no tuvieron recursos, pues ya vieron la manera de arreglar el seguro social, y bueno, pues ya allá aunque sea la vamos a llevar al IMSS, ¿no? De tal suerte que bueno, una vez que llega, pues llegó así con la imagen
que ven ustedes del lado izquierdo, con nada más con la laminectomía, una paciente con lesión medular ya establecida, pues la deja ya inestable y pues por lo tanto la necesidad ahora de sí estabilizarla como ustedes ven en la imagen. Esa paciente, 7 años después, desarrolla una escoliosis. Previamente, esta paciente se le retiró ese implante más o menos al año y medio de, de la, de la cirugía. Se hizo una barra de fusión, como ven en la tomografía de la reconstrucción 3D, pero desarrolla una escoliosis neuromuscular que le producía mucho dolor. Más allá de la escoliosis, una de las principales molestias y quejas de la paciente pues era la deformidad. Y bueno, pues se optó por entonces en este escenario pues poder hacer una cirugía ya mucho más larga para hacer una corrección y alinear la columna de manera adecuada, haciendo ya un constructo ya mucho más largo. Entonces, ¿en qué momento o qué momento es el más indicado? Bueno, pues de forma temprana, entre las 24 y 48 horas, como ya lo comentaba. En caso de no tener una víscera hueca, cabe señalar que muchas veces este tipo de pacientes pueden tener una perforación intestinal y más allá de que si es diagnosticada a veces de manera adecuada o no, pues evidentemente eso puede poner en peligro su vida y pues ya el hecho de ser una herida contaminada con una perforación intestinal, pues ya nos lleva a que tengamos que tomar calma y en ese caso preferir que se resuelva el problema abdominal o toracoabdominal, impregnar con antibiótico antes de hacer un manejo quirúrgico. De forma tardía, pues después de una semana y en caso de una lesión intestinal, bueno, pues ya una vez que exista un cierre definitivo del abdomen. Ahora, es importante el uso de antibióticos, por supuesto. Dejar un doble esquema, aun cuando no tenemos una lesión intestinal, por lo menos 10 días, y a veces con un triple esquema cuando exista lesión intestinal o mayor riesgo de contaminación. Obviamente dependerá de cada caso. Bueno, hablando un poco ya acerca también de algunos estudios que se han realizado en el hospital, les presento este artículo que fue publicado en el Asian Spine Journal. Como ven, conocen algunos médicos que aquí los tenemos, como el doctor Gustavo Casas, que está presente, el doctor Cabrera, en ese momento algunos de nuestros residentes, el doctor José Manuel Pérez Atanasio, que estuvo en el área de enseñanza. Bueno, y se hizo una casuística de precisamente de los pacientes con una lesión de este tipo en el hospital. Naturalmente, de 54 pacientes, el principal eh, grupo etario lesionado que encontramos fue entre los 20 y 29 años, pero básicamente en edades tempranas fue donde se encontró el mayor número. Esta es un poco la distribución de los lugares donde más encontramos lesiones. Se encontraron evidente más en la columna torácica, lo cual es congruente con todas las publicaciones internacionales. De ese grupo, solamente el 16.6% requirió instrumentación y solamente el 9.2% una instrumentación más descompresión. Bueno, cuando una bala impacta, actualmente vemos incluso casos como este, donde impacta la bala, pero también hay muchas de esas balas que son incluso hechizas o se deforman fácilmente y entonces incluso parece ser de materiales como cobre y algunas otras aleaciones hechas de níquel, etcétera, y encontramos pues diferentes tipos de metales a veces en este tipo de heridas. Otro caso clínico, un paciente joven, un paciente que tuvo una herida por proyectil de arma de fuego, como ustedes ven, pero tuvo una lesión de víscera hueca. Cabe señalar que este caso es del doctor David Servín. Este paciente, dada la lesión a nivel intestinal, le hicieron una colostomía. Este paciente estuvo con la colostomía cerca de un año. No lo tratamos, dijimos, bueno, pues ya con la lesión intramedular y el resto de las complicaciones que tenía, como la lesión de la perforación intestinal, se decidió tratar de manera conservadora, incluso sin retirar el proyectil. Se habló con los pacientes, con el paciente y los familiares,
se les comentó los riesgos de querer retirar el proyectil y que no tuviera ningún beneficio, aumentaba el riesgo de que tuviera infección local, que tuviera fístula de líquido cefalorraquídeo después de la extracción, etcétera. Por lo tanto, pues se decidió en conjunto también con los pacientes, pues que se manejara de manera conservadora. Eh, la tomografía, donde vemos el proyectil totalmente dentro del canal medular. Y pues la sorpresa fue prácticamente al año de la lesión cuando el paciente regresó con el doctor a la consulta y le dijo, doctor, pues ya regresé, usted me dijo que me resolvieran lo del abdomen, ya me cerraron la colostomía y que cree que pues ya empiezo a sentir más, ya siento más mis piernas, etcétera. El doctor pues decide hacer la extracción del proyectil como ustedes están viendo y hacer una instrumentación corta. Van a ver ustedes aquí en este video la, la extracción prácticamente del proyectil y pues lo echamos en la bunidera de metal para que pues se vea que ya se curó el paciente, ¿no? Porque si no suena, pues es que no lo curamos. Y este paciente, precisamente, como ustedes pueden ver en las imágenes, tenemos evolución. Como lo comenta el doctor Cabrera y el mismo doctor Servín, pues son esos garbanzos de a libra que pese al tiempo, pese a todo, pues es un paciente que ha recuperado cierta función. Y precisamente a veces hemos presentado en diferentes charlas estos casos, precisamente por eso, porque esto no es lo común, o sea, ver esto en los pacientes es extremadamente raro. Esto realmente no ocurre en lo común, en los pacientes que vemos el día a día, la realidad es que no lo vemos. O sea, ver este tipo de casos son extremadamente raros. Pero bueno, pues suceden, los milagros existen, ¿no? Y a veces a pesar de que lo que comentamos y lo que hacemos, bueno, pues la realidad es muy diferente. Muy bien. Este es otro caso, un paciente del doctor Cabrera, como dice él, allá en el rancho, que le tocó verlo, tratarlo él. Es un paciente que, bueno, pues se encontró en un fuego cruzado entre guachicoleros y fuerzas militares y pues le tocó recibir algunos impactos al hombre. La lesión en la radiografía y en la tomografía. Como ven, hay un fragmento dentro del disco que el doctor Cabrera me comentaba que pues por más que le intentó, nomás no lo pudo retirar. El resto de las esquirlas, de tanto metálicas como de hueso, sí logró retirarlas y hizo una instrumentación monosegmentaria. Y bueno, pues este es el otro caso que, como les comentaba, pues son garbanzos de a libra, ¿no? Pacientes que a pesar de los pronósticos, pues tuvieron un buen resultado. Y bueno, pues pese a todo, obviamente pues va a haber una secuela, no, probablemente no sea totalmente funcional, pero bueno, pues ya lograr pararse, levantarse y demás, pues ya podemos considerar como un milagro en estos casos. Muy bien. A veces, pues obviamente hay casos como este que pues definitivamente, pues hagamos lo que hagamos por el nivel de lesión, el grado de daño, el grado de impacto, etcétera, pues realmente los resultados no son buenos, el índice de mortalidad en estos casos pues es muy alto. Y bueno, pues la realidad nos está ahí en la cara, ¿no? Pese más allá de los discursos que tienen los políticos y nuestros gobiernos, pues vemos, por ejemplo, en esta revista de Global Initiative, el índice global de crimen organizado en el año 2021, donde pues nos dicen que más de terceras, cuartas partes de la población mundial pues viven en altos niveles de criminalidad y países con baja resiliencia al crimen organizado. No sé si se les hace conocido. Aquí vemos un mapa donde se ve el índice de criminalidad entre más, bueno, no sé cómo lo vean ustedes, pero entre más oscuro
Ahí se ven claramente los países donde el índice de criminalidad es alto. Aquí estamos viendo a Europa y Asia. Y adivinen, México. México en América, pues tenemos los índices más altos de criminalidad, quizás un poco atrasito de Colombia, pero pues como ven, estamos en el top 10 a nivel mundial en este tipo de, desafortunadamente, un mal lugar, ¿verdad? Entonces, precisamente debido a toda esta situación que estamos viviendo incluso en Latinoamérica y surge a través de OSPAIN la necesidad pues de hacer un grupo multicéntrico para el estudio de este tipo de lesiones. Participamos países de América Latina, en total 5 países, de aquí de México participamos nosotros, Magdalena, participó Lomas Verdes, el Hospital de la Villa, participó Monterrey también para la casuística que se presentó y que se mandó. De esta manera, pues bueno, se logró hacer un análisis de cuál es la situación de este tipo de lesiones en Latinoamérica, un poco con el objetivo de que este estudio vaya aumentando, vaya creciendo y pues nos dé las bases para hacer otros estudios, incluso establecer un algoritmo de manejo más estandarizado, incluso una clasificación mucho más útil para todos, ¿no? Como ven, bueno, pues nada nuevo en América Latina, pues las víctimas de homicidio pues van en aumento. Nosotros lo vemos día a día. El 37% de los homicidios a nivel mundial se concentran en América y pues desafortunadamente América Latina pues es uno de toda América. América Latina es donde más se concentra, ¿no? Eh, las armas de fuego que afectan predominantemente a la población civil joven están involucradas pues prácticamente las armas de fuego en 3/4 partes de esos homicidios. Naturalmente, pues las lesiones medulares representan entre el 13 y el 17% de estas lesiones, pues obviamente con un gran impacto económico y social. Y bueno, estas son la tercera causa más común de las lesiones de columna en población civil, o sea, solamente atrás de las caídas y de los accidentes automovilísticos, ¿no? Entonces, el objetivo de este estudio pues, fue describir precisamente estos datos demográficos, la evaluación que hacemos, el tratamiento de una serie de casos en un estudio multicéntrico retrospectivo en pacientes precisamente con este tipo de lesiones. Se incluyeron casos reportados entre enero de 2015, enero de 2022. Se incluyeron todos los pacientes que tuvieran algún tipo de lesión a nivel de columna y se excluyeron aquellos que solamente tuvieran lesiones por PAF en tejidos blandos y o no se tuvieran expedientes completos. El análisis estadístico que se hizo. Y bueno, aquí, por ejemplo, entonces vemos en cuanto a los datos demográficos que se presentan, vean, nosotros, voy a hacer una precisión aquí, México aportó más casos, pero realmente consideramos que sí nos hace falta obviamente incluir más países de toda Latinoamérica, incluso en esos países que participaron como Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, también necesitaron hacer todavía un estudio más amplio. Entonces, en ese sentido, pues es un área de oportunidad porque sí nos hace falta captar un mayor número de pacientes en general. Sin embargo, pues cabe señalar que como en solo 5 hospitales que se trataron, bueno, que aportamos pacientes en México, pues dimos la mayor casuística de todos los que participamos. Naturalmente, pues el mayor número de hospitales que participaron pues, eran del orden público, militares pues también participaron, pero fueron menos. Eh, obviamente la mayoría de los pacientes que tuvieron lesiones en columna que se encontraron, la mayoría se concentró a nivel torácico, como ya lo habíamos visto, es el área más común, y a nivel lumbar. Eh,
la mayoría de los pacientes, hasta el 76%, tuvieron una lesión neurológica. Eh, las, las lesiones obviamente, con una lesión medular o que se clasificaron con una lesión tipo A fueron pues la mayoría. Eh, la lesión vertebral se evaluó principalmente por radiografía y tomografía. Prácticamente pacientes que se hicieron estudios de resonancia magnética fueron muy pocos, solamente el 5% fue reportado. Los proyectiles, bueno, pues ya los comentaba, penetraron principalmente a nivel del tórax, la mayoría de las lesiones, el 41.8%, en el abdomen el 32%, y prácticamente todos se reportaron con heridas limpias, es decir, no habían perforado vísceras huecas previamente y luego el impacto en columna. Casi todos los casos fueron causados por proyectiles de arma de fuego convencionales o pistolas, vamos a decir, lo que llamamos de baja velocidad, hasta el 85% de los casos. Eh, Se notificó una perforación bueno, notificaron en perforaciones abdominales o intestinales en el 33% de los pacientes. No se describieron salida de balas en el 68% de los pacientes. Y eh, bueno, además, más o menos el 82% de las lesiones o de la incidencia de proyectil compromete el canal medular, ya sea directamente por lesiones penetrantes o transfixiantes, es decir, que atraviesan el canal medular, o indirectamente, o lesiones tangenciales que no penetran directamente al canal, pero en su trayectoria pues sí lesionan parte, por ejemplo, del muro posterior, y que más o menos el 21%, perdón, de los pacientes fueron tratados quirúrgicamente, principalmente todos o la mayoría por un abordaje convencional o por vía posterior. Eh, la tasa global de complicaciones por arma de fuego en la columna vertebral fue más o menos el 36%. Y la mayoría de ellas se relacionaron con lesiones asociadas, hasta un 18.9%. En cuanto al tratamiento quirúrgico, en el 27% se hizo extracción del proyectil, en el 19% una fijación, una descompresión en el 30% y una reparación dural más o menos en el 9%. Realmente, y el abordaje, ya sea por mínima invasión, realmente pues fue raro. Muy bien. Entonces, en cuanto a las conclusiones a las que se llegó en este estudio que se hizo, bueno, se describió una gran serie de casos multicéntricos. Obviamente incluyó, la gran mayoría fue población masculina, civil, y la clase socioeconómica fue de media a baja. Y prácticamente todos por armas de baja energía. Se ha hecho una descripción precisa de todo el patrón de lesiones vertebrales con predominio del compromiso vertebral, y fracturas del arco posterior eran las lesiones como más comunes. Y en el 80% de los casos el tratamiento fue conservador. Ahora, el análisis de las características de la lesión entre los casos conservadores y quirúrgicos mostró que las heridas, por ejemplo, por arma de fuego en columna, fueron operadas, o que se operaron, se asociaron estadísticamente con compromiso del canal medular. La bala o las esquirlas en el canal vertebral, fracturas en el arco posterior, lesiones de pedículo, facetas o bien lesiones en el disco. Y bueno, con esto estaría terminando la presentación, creo que más o menos en tiempo y forma. Y bueno, les dejo la palabra para cualquier comentario. Gracias.